dar, Dios mío, tu palabra en esta hora. Que tu palabra, Señor, nos dé vida en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que nuestro espíritu vaya a recibir tu palabra, Señor, como esa espada de doble filo, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma, y que nos dé, Señor, ese espíritu, que nos dé un espíritu libre para adorarte, para servirte. Bendito Dios. Tu palabra dice, Señor, que usted vino a servir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Así, Señor, que cada uno de nosotros podamos entrar, Señor, en el entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Así, mis hermanos, porque el tiempo se va rápido, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan 1:29. Muchas gracias a los hermanos de la alabanza. Que Dios los fortalezca, que Dios le dé esas fuerzas para continuar en esta noche. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente, el 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí, Señor, leímos en la palabra del Señor que dice que cuando Juan miró a Jesús, él sin conocerlo, él le dijo: el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y escuchamos el nombre, el título que él dijo: el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero como en realidad eso se escucha bonito, como cuando usted le dicen: usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y se escucha bonito, pero en realidad muchas veces no conocemos los padecimientos que nos lleva. Amén. Y si los hermanos me ponen Isaías 9:6, usted va a ver por medio de la palabra. Vamos a estudiar un poquito en esta noche. Isaías 9:6. Si usted trajo su Biblia, búsquelo. En lo que los hermanos ahí nos ponen ahí los textos, le voy a pedir que por favor estén conmigo. ¿Qué dice? Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Habla de la cruz que nuestro Señor Jesucristo iba a llevar. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor: su nombre admirable. Qué bonito el nombre, ¿verdad? Pero en realidad Él era admirable. Pero dice la palabra del Señor que los hombres lo escupieron, lo abofetearon, lo aborrecieron. Gloria al Señor. Imagínense, hermanos, siendo nuestro Señor admirable, dice la palabra del Señor, y sigue diciendo consejero, y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es consejero para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa o qué pasó? Los hombres le rechazaron, no le recibieron, pero eso no cambia. Hoy en día los hombres le siguen rechazando. Cuando usted lleva la palabra del Señor, le rechazan. Pero no solamente los de afuera, los inconversos.
estando nosotros en una iglesia también le rechazamos al Señor, porque el Espíritu de Dios nos manda a que le sirvamos. El Espíritu de Dios nos manda que le adoramos, que le adoremos, pero muchas veces no le adoramos en espíritu y en verdad como Él se merece. La palabra del Señor dice que Él dejó todo su deidad, dejó todo su señorío para venirse a ser hombre como usted y yo. Por eso en aquel día no podemos decir gloria al Señor, no podemos excusarnos, porque Él estuvo con los hombres, habitó entre los hombres, dice la palabra del Señor. Amén. Él conoce nuestras debilidades porque Él fue hombre, dice la palabra de Dios, pero también fue Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Dios fuerte. Y Él era fuerte, Él era todopoderoso, dice la Biblia. Amén. Que cuando Él dijo, cuando Él habló, la creación fue hecha. Él dijo, sea la luz, y fue hecho. Amén. Y lo hizo a usted y a mí. Hizo las criaturas. Nos hizo a nosotros. Él, siendo fuerte, murió en una cruz, agotado, en agonía, por amor a usted y a mí. Y dice la palabra de Dios, Padre eterno, mire, todos los títulos del Señor, pero hasta dónde Él llegó por usted, para comprarlo a usted, para salvarlo, para darnos vida nueva, vida eterna. Él es siendo Padre eterno porque Él es el mismo. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se hizo hijo y aprendió la obediencia, como muchos de nosotros, los que son hijos, verdaderos hijos, aprenden la obediencia. Él aprendió la obediencia, dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no dijo ni una sola palabra. A través de los sufrimientos aprendió la obediencia. Y nosotros, como hijos adoptivos de Dios, porque el unigénito es Él es el único Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, Él es el unigénito de Dios, del Padre. Usted y yo venimos a ser hijos del Padre por medio de Él. Él nos adopta como hijos, pero tenemos que ser obedientes. Y dice la palabra del Señor, príncipe de paz. Él, de ser príncipe de paz, tuvo que estar entre las fieras. Cuando Él lo acusaban, lo criticaban, lo señalaban, tanta cosa que le decían al Señor. Pero Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Tuvo hambre, dice la palabra del Señor. Él, siendo el pan de vida. Dice la palabra de Dios que Él es el pan que descendió del cielo. Pero Él tuvo hambre. Dice la palabra, cuando ayunó los 40 días tuvo hambre, pero no comió, sino que Él hizo la voluntad del Padre, la voluntad del que lo había enviado. Tuvo sed. Cuando estaba en la cruz del Calvario tuvo sed. Nuestro Dios, siendo Él poderoso. Por eso es de que nosotros tenemos que entender, tenemos que apreciar el sacrificio del Señor, la sangre, la vida que entregó Él en la cruz del Calvario. La sangre está en la vida, dice,
la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice que Él entregó su vida, entregó su sangre. Porque este cuerpo tiene vida por la sangre que circula en nuestras venas. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramado en esa cruz para salvar nuestras almas, para limpiar nuestras almas del pecado. Amén. Todo lo que Él tuvo que pasar para que usted hoy en día tenga herencia con Él. Todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Usted cree en el Señor, que Él murió y se levantó de los muertos. Vamos a ver ahí la palabra de Dios en Levíticos 14:4. Lo que el Padre mandó a Moisés y nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir en la cruz del Calvario. Levíticos 14:4. Mire lo que dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, para el sacrificio, amén, para purificar al pecador. Ahí mismo en Levítico 14, póngame el 7, y mire, y dice: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, del pecado. La lepra, tipo del pecado, amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Mire, ¿sí está entendiendo lo que está pasando? 2 avecillas, una la mataban, la degollaban, su sangre, y con su sangre mojaban a la que quedaba limpia y la soltaban en el campo. Tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vino a derramar su sangre para limpiarnos de los pecados, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras rebeliones, de nuestras maldiciones. Él se puso, Él fue el sustituto. A nosotros no nos correspondía. Él con ese sacrificio apagó la ira del Padre, porque la palabra del Señor dice que Él va a herir a las naciones con vara de hierro, dice la palabra del Señor. Pero Él con ese sacrificio, Él presentó delante del Padre como esa ofrenda de paz, para que usted hoy en día tenga comunión con Él, para que Él lo pueda ver a usted aprobado, dice la palabra del Señor, justificados. El justificarnos es porque somos algo. Él nos aprueba delante del Padre como buenos, pero nadie es bueno, dice la palabra del Señor. Solo Dios, el Padre, es bueno. Ni uno solo hay, dice la palabra del Señor, amén. Por eso nadie debe de justificarse y decir: yo estoy bien, yo soy bueno, porque la Biblia dice que solo Él es bueno, nuestro Señor Jesucristo, amén. Nosotros día a día necesitamos purificarnos de nuestros pecados por su sangre, por su palabra, por el agua que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma. Vemos que la avecilla que es soltada al campo es tipo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó y fue al cielo y a presentar su sangre por los pecadores que Él murió. Amén. Cuando Juan lo vio, le dijo: el Cordero que quita el pecado del mundo.
Imagínense aquellos hombres de Dios, la revelación que tenían. Dice la palabra que él no lo conocía, pero el Espíritu de Dios se lo reveló. Bendito es el Señor. Que el Señor nos revele su palabra, hermanos, para que nosotros podamos caminar en santidad, en temor y temblor, y podamos crecer en sabiduría, dice la palabra del Señor. Pero sabiduría es, ¿sabe cuál es? No habla de una revelación profunda. Sabiduría es cuando usted extiende la palabra y usted la hace, usted la pone por obra. Esa es la sabiduría. Por eso dice la palabra, pídale a Dios. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y el Señor nos hablará de su palabra. Yo no sé cómo está en su vida el valor de la vida de Cristo, el valor de la vida que Él dio por cada uno de nosotros. Y mire lo que dice ahí en Juan 10:17. Te damos gracias, Cordero Santo, por haberte entregado a sí mismo. Mire lo que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Bendito es el Señor. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento Dios mandó a Moisés que era necesario de un sacerdote y de la ofrenda para limpiar de los pecados al pueblo. Pero en nuestro Señor Jesucristo, por eso Juan le dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, en otras palabras, Él es la ofrenda que iba a presentar delante de Dios. Pero faltaba un sacerdote. No necesitó de un hombre para hacerlo, porque Él es el sacerdote. Él es la ofrenda y el sacerdote que presentó ese sacrificio de Él mismo. Bendito es el Señor. Y dice la palabra del Señor que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según de la línea de Aarón, porque Aarón murió y ya no se levantó. Pero vamos a ir a Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 7, 1, 2 y 3. No se preocupe que no le voy a quitar mucho su tiempo. Solo quiero que usted entienda y que día a día usted no se olvide de lo que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y que cuando usted no tiene fuerza de seguir adelante, usted se acuerde de lo que Él padeció por cada uno de nosotros. Y mire lo que dice Hebreos 7:1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Imagínese, hermano, si otro hubiera dicho, ¿por qué yo tengo que darle de lo que yo conseguí si el que fue a la guerra fui yo? Amén. Pero como estos hombres verdaderamente entendían las profundidades de Dios. Y sigue diciendo, mire el 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec significaba rey de justicia.
Y dice, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Por eso cuando usted trae su ofrenda, su diezmo, no lo trae al pastor, no trae a los diáconos, le trae, mire, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Príncipe de Paz. ¿Y sabe qué? Dice que el rey Melquisedec bendijo a Abraham. Primero lo bendijo y después él trajo. En nosotros primero le traemos y él nos bendice, porque escrito está. Porque no nos puede bendecir el Señor si no le damos lo que es de él. No estaba en mi prédica, pero apareció el 3, mire, 7:3 dice, mire, este sacerdote era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él era el principio, Él es el principio, el fin. El que es, el quien era, el que ha de venir, el alfa, la omega, el principio, dice la palabra de Dios. Juan dijo, el verbo, dijo Juan, el verbo era con Dios. Estaba con Dios y era Dios, lo presentó Juan. Mire, el lugar más alto que Juan le daba, el lugar más elevado que le dio. Aleluya. Yo no sé qué lugar usted le da al Señor en su vida o cuando viene a la casa del Señor. Pero estos hombres por eso hacían grandes milagros, grandes señales y prodigios, porque ellos entendieron que el Señor no era solamente un cuento, una historia, sino que llegaron a conocer al Señor. Y dice, mire, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Amén. Y dice, permanece sacerdote para siempre. Y si usted sigue escudriñando el libro de Hebreo, dice que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Esa sangre que Él presentó, que llevó para que usted y yo pudiéramos tener esa vida eterna, para que ya no anduviéramos en delitos, en muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Amén. Pero Él se puso como propiciación, dice la palabra. Él se puso en su lugar, Él se puso, diga, el Señor Jesucristo se puso en mi lugar, para que la ira de Dios no viniera sobre nosotros, si nos permanecemos firmes, si no nos apartamos del Señor. Aunque se levanten esos vientos, aunque se levanten esas tempestades, como dice la palabra de Dios, su vara y su cayado nos infundirá aliento. Ahí donde no hay vida, donde no hay fuerza, llega el Señor a darle ese aliento de vida, para que usted siga adelante y usted no se quede a medio camino. Bendito es el Señor. Yo no sé si usted está agradecido por lo que el Señor hizo, porque no solamente fue la ofrenda del sacrificio, sino que también el sacerdote que presentó ese sacrificio, Él mismo lo hizo. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a adorar a ese Cordero que dice Juan, que quita el pecado del mundo.